Muy buenas tardes a todos, a los que se han sumado a esta segunda sección del encuentro. Tenemos un panel que durará exactamente, como me hizo saber Gabriel, exactamente una hora, y con un título muy significativo para pensarlo, ¿no? Está pasando de nuevo: crímenes de lesa humanidad en Latinoamérica y el Caribe. Así es el título. Diría Norma, que recién estuvo, aquí la audiencia debiera ser doble. Una son las generaciones que se dijeron de una vez y para siempre, nunca más, y las nuevas, que no tuvieron que enunciarlo porque ya había sido enunciado, ¿no? Lo que está diciendo esto es que ese dictamen fue vulnerado, ¿no? Y está siendo vulnerado. No solamente lo referimos para el caso argentino, para el caso chileno, para el caso uruguayo y en otros lugares de América Latina, pero sin embargo, al decir está pasando de nuevo, es porque ese estrago muestra su rostro en América Latina en estos tiempos. Para pensar esto, trajimos especialmente a tres protagonistas, de la región latinoamericana, con biografías, con recorridos diferentes y al mismo tiempo similares, porque todas sus vidas están atravesadas por la violencia del Estado en diferentes regímenes. ¿Es Azalía o Azalía? Azalía, un nombre de acá absolutamente desconocido. Azalía, bienvenida. Azalía Solís Román, no voy a leer todas las biografías, pero es abogada, feminista y activista nicaragüense, miembro de la Unidad de Defensa Jurídica y del Movimiento Autónomo de Mujeres de Nicaragua, graduada en Derecho por la Universidad Centroamericana. Después de un largo recorrido de datos, en 2023, es decir, hace muy poco, tras ser despojada de su nacionalidad junto con otros 93 nicaragüenses, por el régimen de Ortega Murillo, se vio obligada a exiliarse y sus bienes fueron confiscados, lo que no ha detenido su lucha por una Nicaragua más justa y democrática. Para los que no estaban del todo informados, creería que fue en 2023 junto con Sergio Ramírez, ¿verdad? Fue contemporáneo, al caso de Sergio Ramírez, porque fue el más conocido en la escena internacional por su lugar intelectual, ¿verdad? No es porque sea más importante Sergio Ramírez, sino por la proyección internacional de su nombre. Tenemos a un amigo con quien siempre nos encontramos en los encuentros de CADAL, Rigoberto Lobo. Bienvenido, Rigoberto. Venezolano, investigador y defensor de derechos humanos y fundador de la organización no gubernamental Promedeum, y colaborador de otras organizaciones y un activista muy presente en el día a día de lo que sucede en Venezuela y con los ojos muy atentos, obviamente, y en especial lo hemos traído o se lo ha convocado por los acontecimientos que han tenido lugar fundamentalmente luego de las últimas elecciones en Venezuela. Está con nosotros Alan Espinosa, también un amigo que cruzamos en los encuentros de CADAL, abogado de Cubalex, graduado de licenciatura en Derecho en la Universidad de La Habana y abogacía en la Universidad de La Plata, aquí en Argentina, con experiencia en el ejercicio del derecho en Cuba, Chile y Argentina. Es interesante, traemos a un colega cubano cuando Cuba se ha corrido un poquito del eje de la atención, ¿no, verdad? Ha sido desplazada, ¿no? Frente al lugar que ha tenido el ascenso de la represión en Nicaragua y las elecciones fraudulentas en Venezuela. Y aquí más cerca nos acompaña Jimena de la Torre con otro perfil, ¿verdad? Mucho más político y académico, que es consejera de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados del país, vicepresidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, abogada especialista en tributación y política fiscal y socia fundadora y expresidente
de la Asociación Civil Bases Republicanas, y a quien le vamos a preguntar específicamente sobre el principio de jurisdicción en Argentina, después que hablen los compañeros de Nicaragua, de Venezuela. Te doy la palabra a Azaalia. Te doy la palabra para que nos cuentes. Vamos a distribuir el tiempo democráticamente, son 6 y 5, ¿no? Creo que tendremos como 10 minutos para que cada uno, y para después poder hacer preguntas y entrarle, así diríamos, al tema por donde te sientas más cómoda, sabiendo que el eje es Nicaragua ahora. Muchas gracias, buenas tardes, y muchas gracias también por habernos invitado a esta actividad hoy. En el 2018 se conoció en Nicaragua una enorme protesta surgida principalmente entre jóvenes y entre jóvenes estudiantes, estudiantes universitarios. Esta protesta, que siempre fue una protesta de orden pacífico, cívico, fue reprimida a sangre y fuego por Ortega y su esposa Rosario Murillo. Hay documentación que muestra que cuando se dio la protesta, Rosario Murillo envió correos electrónicos a la gente de los funcionarios públicos diciéndole vamos con todo. Y vamos con todo realmente significó vamos con todo. Las 355 personas que están debidamente documentadas, que fueron asesinadas durante las protestas, en su mayoría son personas que fueron ejecutadas. Es decir, tienen las balas en el centro de la cabeza y en el centro del pecho. Y la trayectoria de las balas muestra que fueron situaciones de ejecución. La mayoría de esta gente eran, como digo, jóvenes, varones y estudiantes universitarios que protestaban y demandaban un cambio en el país. Demandaban elecciones libres, demandaban derecho a la opinión, derecho a participación, derecho a decidir. No es que el 2018 haya iniciado la represión de Ortega y Murillo. De hecho, para el movimiento feminista del cual soy parte, en abril del año 2006 planteamos que lo peor que le podía pasar a Nicaragua era que Daniel Ortega volviera al poder. Y lamentablemente tuvimos razón, aunque, como dice una amiga, esperamos lo peor y siempre nos sorprende, porque nunca esperamos que llegaran a estos niveles a los cuales se ha llegado. En esa ocasión nosotros decíamos que Daniel Ortega era fundamentalista, ¿verdad? Que era totalitario, que además pasaba por izquierda, y entonces que eso nos iba a dar un enorme problema para explicarle cómo efectivamente nos ha ocurrido a las ciudadanías internacionales sobre la situación de Ortega. Pero encima de eso, Daniel Ortega había sido acusado de violación en una niña de 12 años, es decir, es un pederasta. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una persona de esa calidad sea el jefe del gobierno y el jefe de un Estado? Que eso iba a significar, como efectivamente ocurrió, y el aumento de la violencia contra las mujeres, contra las niñas, y el aumento de la hazaña, como efectivamente sí ocurrió. Entonces, entre el 2007, que asumió nuevamente el poder, al 2018, en Nicaragua hubo presos políticos, en Nicaragua hubo asesinatos políticos. Una buena parte de esos asesinatos se cometieron en el campo de personas que estuvieron en la resistencia nicaragüense, conocida como la contrarrevolución, es decir, la gente que estaba en contra de la revolución en la década de 1980. Entonces fueron asesinatos que no se vieron. En cambio, los asesinatos del 2018 los vimos por la televisión. Hay un caso emblemático de un niño de 15 años que fue a dejar agua a los estudiantes universitarios y fue asesinado con una bala en la garganta, y dice él, ¿qué tenés? Me duele respirar. Tenía la bala y lo llevaron a un hospital. En el hospital dijeron que no se podía atender porque dieron órdenes que no se recibiera a nadie que llegara a las protestas.
Lo llevaron a otro hospital, y igualmente hospital público, igualmente no lo atendieron hasta que lo llevaron a un hospital privado, pero ya era muy tarde y el niño murió. Es decir, esa orden que se dio a todos los hospitales públicos de que no se atendiera a ninguna persona que llegara en esta situación. Esa fue la realidad del 2018, pero como digo, esto venía de mucho tiempo antes. Fue noticia en febrero del año pasado, amanecimos con la noticia que el 9 de febrero del año pasado, que las personas, que en su mayoría eran presas políticas en ese momento en Nicaragua, habían sido desterradas a los Estados Unidos. 222 personas fueron desterradas y condenadas por traición a la patria después de tener condenas de otro tipo. Las condenaron en el camino y como mecanismo utilizaron una reforma a la Constitución mediante la cual a los traidores a la patria se le quitaban la nacionalidad. Mientras iban en el trayecto de Managua a Washington, fueron tildados de traidores a la patria a toditas esas personas y quitada su nacionalidad. 6 días después, mediante la televisión, tuve el conocimiento de que me estaban condenando por traición a la patria y me estaban quitando los derechos políticos a perpetuidad, la confiscación de mis bienes, la desnacionalización, y encima me declaraban prófuga de la justicia. Mientras la verdad era que durante los últimos 5 años, en las afueras del apartamento donde vivía, había permanecido fuerzas de la policía y fuerzas paramilitares y acosando permanentemente, y sabían que yo estaba ahí. Entonces no podía ser prófugo de la justicia, pero además no existía ningún proceso mediante el cual estuvieran condenándome en esa ocasión. Posteriormente vi, o sea, esa condena fue el 15 de febrero, posteriormente vi, ya estando en Costa Rica, que inscribieron la denuncia el 16, es decir, la denuncia fue el 16 y mi condena fue el día 15. Las reformas legales, o sea, yo estaba anteriormente acá, en Nicaragua, con el triunfo de la revolución se estableció lo que se llamó el Estatuto de Derechos Fundamentales, en las cuales se aprobaron los tratados de derechos humanos en esa ocasión. Y en 1987, cuando se creó la Constitución, digamos, producto de la revolución, igualmente se ratificó en el artículo 46 y posteriormente en el artículo 71 la aceptación de los principales instrumentos de derechos humanos como norma constitucional. Sin embargo, una sentencia en el 92 diciendo que lo que se había incorporado eran los tratados, no los derechos humanos. O sea, realmente una cosa absurda. Lo planteo, ¿verdad? Posteriormente, en el año 95 se introdujo también la Convención Internacional de Derechos del Niño. Es decir, nosotros teníamos una constitución medianamente buena para finales del siglo XX, ¿verdad? O sea, tenía un enorme presidencialismo, pero también tenía un buen catálogo de derechos. O sea, el derecho a la igualdad absoluta, algunos conceptos de la CEDAW que estaba recién aprobada, se introdujeron: la igualdad absoluta, la igualdad incondicional, el uso en los derechos políticos y demás. Sin embargo, la tónica ha sido estar al margen de la Constitución, estar al margen de los derechos humanos y considerarse que el poder no tiene límite. Esa ha sido la tónica del gobierno actual de Nicaragua, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nosotros decimos, son una especie de sultanato. Su voluntad es ley. Entonces su voluntad es que nosotros teníamos que salir de Nicaragua, que nosotros somos traidores a la patria, entonces, bueno, somos traidores a la patria y salgan de Nicaragua porque, como dice, ustedes son cucarachas, son alimañas, son personas que ya las expulsamos de Nicaragua y no pueden venir aquí. O sea, ya nos deshicimos de la basura. Y, o sea, nosotros somos la basura, o sea, como decía Pedro Ramírez, Yoconda Belli, Sofía Montenegro, una serie de personas que lo único que han hecho en su vida es luchar por la democracia, luchar por la libertad, luchar porque hayan derechos para todas las personas.
Entonces han utilizado el tema de las reformas legales permanentemente para adecuarlo a su lógica represiva. Al día de hoy está demostrado por peritajes internacionales que Nicaragua es un Estado, de acuerdo a lo que dice el Tratado de Derecho Penal Internacional, en el que hay persecución política desde el 2018 hasta nuestros días, ¿verdad? Sin embargo, eso ocurre en un Estado que conscientemente, como hemos estado platicando con los compañeros desde ayer, es un Estado que está conscientemente convirtiéndose en un Estado paria, que no obedece a las obligaciones de derechos humanos, que no desacata las orientaciones de la Corte Interamericana, de la cual Nicaragua es signataria, y que no cumple ninguna de las medidas cautelares a las cuales está obligado. Es decir, conscientemente se ha convertido en un Estado aislado, ¿verdad? Para que nadie se meta, nadie ose de cambiar la voluntad del dictador y la dictadora. Gracias. Muchísimas gracias, Salia. ¿Con qué naturalidad o cómo se ha naturalizado por parte de nuestros gobernantes democráticos y no democráticos el uso de excremento, alimaña, insectos para llamar a las oposiciones? Rigoberto, tuya la palabra. Gracias. Te faltaron varios. Ultraderecha, terrorista. Fusan. Primero Fusan. Son parte de los patrones con los que se atacan a las personas defensoras de derechos humanos alrededor del mundo, ¿no? Yo ayer y hoy he hecho la misma pregunta, no tienen que responderla, por supuesto. Es si conocen a alguien de Venezuela. Quizás la mayoría, ¿no? Yo les voy a decir algo con muchísima honestidad. No somos tantos venezolanos. No somos menos venezolanos que argentinos, hablando que estamos acá, ¿no? Pero para junio de 2024, según Naciones Unidas, 7.7 millones de venezolanos habían salido de Venezuela, ¿no? ¿Y esto debido a qué? Debido a una emergencia humanitaria compleja. ¿Y qué es una emergencia humanitaria compleja? Bueno, tiene la palabra compleja porque es producto de una decisión política. No fue un terremoto, no fue una inundación, no fue ni siquiera una guerra, sino fue una decisión política, ¿no? Y es lo que a veces mencionamos como una crisis por diseño. Porque bueno, al final todo indica que buscaba como fin, más allá de la corrupción y robarse un montón de dinero, ejercer el control sobre la población. Sobre ese terreno, sobre esa emergencia humanitaria compleja, trabajamos las organizaciones de derechos humanos venezolanas. Desde el año 2015 comenzamos a insistir de que en Venezuela había una emergencia humanitaria. No debe ser más compleja porque todavía no sabíamos que existía ese término. No, mentira, hablábamos de emergencia humanitaria, ¿no? En el 2015. Y lamentablemente parte del mundo no nos quiso escuchar y decían que éramos terroristas, ultraderecha, que mentíamos porque simplemente queríamos acabar con la revolución del siglo XXI que venía a cambiar el continente o el mundo. Como el mundo no nos creyó, las personas decidieron convertirse, o los datos decidieron convertirse en seres humanos y caminar a Cuba, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, Argentina, a todos los países del mundo y presentarse y decir: yo soy la mujer con cáncer de mama, yo soy la persona con VIH, yo soy la persona con diabetes, que no tengo insulina y vengo de Venezuela. Y parte del mundo en ese momento decidió creer que algo estaba sucediendo en Venezuela, ¿no? Estamos hablando quizás principios de 2018. Sobre ese contexto trabajamos las organizaciones de derechos humanos venezolanas. ¿Qué sucede? Que sobre ese contexto, para la actualidad es junio, que fue hace un siglo en Venezuela, porque después hubo unas elecciones, el 69% de las organizaciones teníamos miedo de reunirnos para trabajar, para cuestiones de nuestro trabajo. Estas reuniones no necesariamente preguntamos en este estudio si eran físicas, presenciales, y si no, podían ser virtuales también.
el miedo era el mismo. Pero el 86% de las organizaciones venezolanas dijo que tenía miedo de expresarse, fuese en una actividad como esta, frente a un periodista o por una red social, ¿no? Y eso trae otra serie de consecuencias y tienen que salir personas defensoras de derechos humanos venezolanas y exiliarse por la persecución, ¿no? Algunas no han tenido la suerte. Javier Tarazona tiene 1.148 días detenido arbitrariamente, su salud está en deterioro. Rocío San Miguel tiene 6 meses detenida. Y bueno, un grupo de defensores hemos tenido que exiliarnos para evadir la cárcel, y nos conseguimos con un mundo que quizás no era lo que imaginábamos, porque es un mundo que tampoco tiene muchas ganas de recibirnos, porque el mundo ha decidido cerrarse a los refugiados. La mitad de los defensores que hemos huido de Venezuela hemos pedido refugio, pero solo el 38% se le ha aprobado. Eso quiere decir que el mundo tampoco le están gustando a los refugiados, ¿no? En 2014, quizás lo que dicen algunos, que eran los ricos peleando contra el gobierno de Maduro, no era así, era la clase media, ¿no? La clase media trabajadora que salió a protestar porque, por supuesto, son las clases que siempre se ven como más afectadas, ¿no? En el primer momento. 2017 se sumaron ya un porcentaje de los sectores más empobrecidos del país. Pero ¿qué sucede? En el año 2015, después de las jornadas de protesta del 2014, el madurismo dijo, cuidado, porque si bajan los cerros, esto se va a poner peligroso. Bajan los cerros es que bajan las zonas más empobrecidas, hablando de Caracas, yo soy del interior del país. ¿Y qué hizo? Creó algo que se llamó la OLP, Operación Liberación del Pueblo, ejecuciones extrajudiciales en todas las zonas más empobrecidas del mundo, de Venezuela. Documentamos lo que sucedió, se levantaron informes, fueron situaciones terribles, y sobre ese terreno, y disculpe que lo siga repitiendo, es que trabajan las organizaciones de derechos humanos venezolanas. 2017, como les mencionaba, ya se suman factores porcentajes de zonas más empobrecidas a las protestas, que fueron duramente reprimidas, más que los sectores de la clase media. ¿Por qué? Porque los sectores de la clase media era muy fácil encapsularlos, como dicen técnicamente, decía alguien ayer en un lenguaje medio policial, encapsular esas protestas, ¿no?, que sucedían en ciertas zonas de la ciudad. Las zonas empobrecidas es otra geografía, es otra dinámica, y fueron mucho más reprimidas. 2021, bueno, la represión va, por supuesto, más contra las zonas empobrecidas del país. Naciones Unidas en un momento dijo algo que para mí ha sido fundamental. Se están reprimiendo personas que se perciben como opositoras. O sea, ya no se persiguen ni se reprimen a los opositores, sino los que yo pienso que él es un opositor y lo reprimo. Hoy se reprime todo lo que se mueva en Venezuela. El joven que salió a protestar con todo su derecho, pero también el joven que salió a comprar pan porque su mamá o su abuela le dijo anda a buscar el pan, y es detenido de manera arbitraria, es desaparecido. Al 20 de agosto, no tuve tiempo de revisar las cifras antes de venir, ha sido muchísimo trabajo, las organizaciones teníamos un poco más de 1.500 personas detenidas, pero estoy contando desde el 28 de julio, desde el día de las elecciones hasta el 20 de agosto. De estas 90 habían sido escarceladas, 200 de estas personas son mujeres, que algunas han sido víctimas de abusos, incluso sexuales, que no sería algo nuevo lamentablemente en la represión en Venezuela. 129 adolescentes, habría que ver qué tan adolescentes o qué tan niños son. 14 indígenas. Previo a estas cifras ya habían 270 presos políticos en Venezuela. Desde el 28 de julio, que fueron las elecciones, que sepamos, asesinaron a 12 personas. ¿Y por qué que sepamos? Bueno, porque los datos de las organizaciones de derechos humanos siempre han sido un acercamiento de abajo hacia la cifra real. Obtener la cifra real es bastante difícil. Hoy la población tiene muchísimo miedo de decir una mujer que fue abusada sexual cuando fue detenida, tiene muchísimo miedo una mamá de decir que su hijo está desaparecido, tiene muchísimo miedo de decir que su hijo fue asesinado. En ese contexto está el país, en ese contexto trabajan las organizaciones de derechos humanos venezolanas, y
Para mí es un honor que Nicaragua esté aquí al lado, a mi lado. Cuba ya tenemos rato trabajando juntos, porque sí considero que Nicaragua es un país el que poco hemos mirado como latinoamericanos. Pero claro, Cuba y Nicaragua están en desventaja con Venezuela. No tienen 8 millones de personas repartidas por el mundo. No tienen esa cantidad de familias desparramadas. Gracias. Muchísimas gracias, Rigo. Clarísimo tu presentación, clarísima. Y vamos a Alan Espinosa. Bueno, ante todo saludarlos a todos, como siempre agradecer a Gabriel por darnos la oportunidad de visibilizar lo que sucede en nuestros países. Yo escuchaba de manera detenida las intervenciones de los colegas que me antecedieron y lo primero que me venía a la mente en la reflexión es, primero, que hasta qué punto es la injerencia que ha tenido Cuba en todas estas realidades del resto de la región. Evidentemente está muy a las claras cómo han ido exportando ese modelo empobrecedor, ese modelo que es por esencia violatorio de derechos humanos al resto de la región. En ese sentido, a mí me parece importante destacar que desde la llegada al poder en 1959 del actual gobierno cubano, siempre vinieron con la idea de establecer un entramado de represiones que además han ejecutado a la perfección y que, a diferencia de las realidades que tienen ahora países como Venezuela o Nicaragua, que actualmente están en crisis muy puntuales, ellos lo fueron implementando de manera paulatina, pero siempre ha sido constante, sistemático. Y para ello, una de las primeras cosas que han llevado a cabo, por supuesto, que son la implementación de graves violaciones de derechos humanos para con la ciudadanía. Específicamente, en ese sentido, tendríamos que hablar sobre todo de asesinatos en la modalidad de ejecuciones extrajudiciales. Un ejemplo puntual de él es el caso de Dewey Laurencio, un joven afrodescendiente que fue asesinado, terminó muerto en las protestas del 11 de julio del 2021 y que, contrario a las obligaciones que le asiste al Estado cubano, de acuerdo al derecho internacional, su victimario no fue investigado, no fue sancionado, no se adoptaron medidas para evitar la reparación, sino que además de esto fue promovido y se le dieron nuevas prebendas a esta persona para que continuara llevando a cabo este tipo de actuaciones. Ahí ya podemos ver cuál es la esencia, cuál es la voluntad política que tiene el gobierno cubano en ese sentido. Otra de las cuestiones que se ven prácticamente a diario en el contexto cubano es el traslado forzado de personas mediante el exilio forzado. La mayoría de las personas en Cuba que de alguna manera son reprimidos, son hostigados por el gobierno, finalmente terminan en la disyuntiva o se le presentan las dos alternativas: prisión o exilio forzado. Esas son las dos cosas. Exilio forzado, que en algún momento o que de alguna manera se puede ver como la mejor de las soluciones, pero que no es tan así. Desde Cubalex nosotros hemos podido darle seguimiento a la mayoría de las personas o a muchos de los casos de las personas que son forzadas al exilio. Incluso nosotros mismos, la mayoría de los miembros de la organización, hemos sido forzados al exilio, y todo esto lleva después todo un sufrimiento para la persona, del desarraigo, de cómo te incorporas a esta nueva sociedad donde fuiste a parar en estos países de acogida, que en muchos casos los procesos son mucho más traumáticos que en otros, y estas son cuestiones que de alguna manera quedan invisibilizadas. Y además de esto, yo quería poner el foco en dos de los crímenes de lesa humanidad que más se cometen en Cuba, que es la desaparición forzada, que en el caso cubano tiene la particularidad que son desapariciones forzadas de corto plazo, y esto hace que en algún punto quede invisibilizado. En Cuba todos los días hay desapariciones forzadas de corto plazo, y esta desaparición forzada de corto plazo lo que trae es que aparejado a ella va algún tipo de tortura para la persona. Por ejemplo, nosotros hemos podido documentar un mecanismo que es muy utilizado, que en Cuba se le denomina la patrulla horno,
que consiste directamente en detener de manera ilegal y arbitraria a una persona en la vía pública, estos agentes lo suben a un patrullero. No es necesario hablar de cómo se desarrolla el clima en Cuba, 40 grados de calor todo el año, ponen ese patrullero al sol y ellos se bajan y van a la sombra y dejan a esa persona durante horas dentro de ese patrullero, que además tiene por característica que la parte donde va el detenido está cerrada casi de manera hermética. En muchos casos hemos podido registrar personas que incluso han tenido que realizar sus necesidades fisiológicas dentro del patrullero porque no les permiten salir. Ni hablar de que no se les suministra agua para que se hidraten, ni mucho menos. Ahí ya tenemos el primer mecanismo de tortura. Pero esto es seguido además con el abandono en lugares despoblados. En muchos casos, sobre todo para las mujeres. Esperan a altas horas de la noche y las dejan en un lugar despoblado. Ellos se van en el patrullero y esa persona tiene que regresar a una urbe de la forma en que pueda. Hay un caso muy emblemático de una de las miembros de las Damas de Blanco, una organización política cubana, que esta mujer fue levantada por dos personas que venían en un camión y tenían la intención marcada de violar a esta mujer. Afortunadamente tuvo la agilidad mental de decirles que ella era portadora de VIH-Sida y esa fue la manera en que pudo evitar lo que hubiese sido una violación. Además de estas desapariciones forzadas de corto tiempo, también hay otros mecanismos de tortura. Pero lo que más llama la atención en el contexto cubano es que a partir de esta aplicación sistemática, de esta aplicación estable a la que hacía alusión, llega el momento en que esto se ha naturalizado de tal manera que las víctimas no son capaces de entender que han sido sometidos a un mecanismo de tortura. A nosotros nos pasa en nuestro trabajo dentro de Cubalex que cada vez que estamos asesorando desde el punto de vista jurídico a una víctima, la primera pregunta que le hacemos es: ¿fuiste sometido a algún tipo de tortura? Y la respuesta siempre es no. Y a partir del diálogo con ellos, a partir de empezar a solicitarle, en este caso, que nos describa cuál fue su realidad, qué fue lo que pasó, cómo fue el tratamiento que recibieron, y explicarles a ellos en qué consiste la tortura, es que ellos pueden llevar a nivel de conciencia que fueron víctimas de tortura. ¿Por qué? Porque el Estado cubano también ha implementado una noción muy sesgada, muy cerrada de lo que es tortura, que está vinculado únicamente al aspecto físico, al golpe, a la aplicación de corriente, a todo este tipo de métodos. Pero sin embargo, hay que resaltar, y es lo que nosotros siempre explicamos, que la tortura no es solamente física, sino también es mental, y que además de esto viene precedida o antecedida de esta intencionalidad de causar ese grave dolor. A partir de ahí hemos logrado, a través de talleres online, a través de todo lo que nos aporta hoy en día las redes sociales, poder explicar y que dentro de nuestra sociedad civil se pueda ir de alguna manera conociendo más este fenómeno y puedan incluso llegar a denunciar de mejor manera la mayor cantidad de hechos, porque tal y como planteaba Rigoberto, uno de los principales obstáculos que nosotros tenemos es el poder acceder a información. Y en ese caso, todas las cifras que podamos llegar a manejar siempre son subregistros que cada una de las organizaciones de la sociedad civil independiente pueden desarrollar a través de su trabajo, pero que en la mayoría de los casos estamos en el exilio, con lo cual dependemos de las personas que estén dentro del país, de la denuncia que se haga para poder llevar a cabo este registro. Y para no extenderme mucho, no quería dejar pasar, hoy nosotros estuvimos desde Cubalex sacando un pequeño informe que tiene que ver sobre todo con los mecanismos de tortura en prisión. Muchas veces se puede llegar a pensar que cuando la persona es sometida a una privación de libertad, se puede llegar a mermar este tipo de comportamiento. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que incluso, sobre todo, en aquellos grupos más vulnerables, que son constituidos por los defensores de derechos humanos, los activistas de derechos humanos, los periodistas independientes y sobre todo
los miembros de los partidos de oposición o de las organizaciones opositoras, estas cuestiones se agravan una vez que están privados de libertad. Por solo mencionar algunos, hemos hecho un pequeño informe donde se describen alrededor de 7 u 8 métodos de tortura debidamente documentados en las prisiones de Cuba y cuyos nombres han sido puestos, digamos, por las propias personas privadas de libertad a punto de partida de su realidad para poder identificar qué es lo que le están haciendo a los compañeros o a ellos mismos. Para que tengan una idea, el primero de ellos, o uno de ellos, es colgar a las personas de las esposas. Los cuelgan de una reja de un lugar que esté alto de manera tal que la persona quede suspendida sosteniendo todo su cuerpo de esas esposas, logrando crear lógicamente luxaciones y muchos tipos de desprendimientos, sobre todo en los hombros y en las muñecas. Otro de los métodos que han identificado las propias víctimas en este caso, ellos lo denominan la bicicleta, que consiste en esposar a la persona de manos y pies y arrojarlo por una escalera hacia abajo, con todo lo que eso puede llegar a suceder para la persona. Otro de los métodos es el balancín, que consiste nada más y nada menos en poner a la persona boca abajo y esposar ambos miembros a la espalda. O sea, haciendo que la persona quede en una especie de balancín con todo el sufrimiento que puede llegar a suponerle esto. Además de esto, está la sillita, que es poner a la persona en esta misma posición sentado y esposar los miembros, pero con las manos a la espalda. Y ahí lo mantienen durante muchas horas. La mordaza, que es básicamente inmovilizar a la persona, pero también amordazada para que no pueda comunicarse. Y todas estas son métodos de tortura que ellos pueden implementar durante horas. Los más complicados de los dos, de los que hemos podido hasta ahora identificar, está el sillón, que es básicamente un sillón de peluquería, de barbería, al cual se esposa a la persona y es golpeado directamente con objetos contundentes, y además de esto la inmovilización, que consiste en esposar a la persona a una cama o a un lugar de los 4 miembros y dejarlo durante días incluso a la persona en esa situación. Más allá de todo el dolor físico que puede traer consigo este tipo de práctica, también está la afectación psicológica que crea en la persona, que además de esto es una afectación que difícilmente las personas pueden llegar a resolver, porque jamás y nunca después tienen acceso a una salud adecuada para poder recibir un tratamiento acorde. Muchísimas gracias, Salam. Hacemos suelo en Argentina. Jimena. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, se preguntarán por qué una consejera de la magistratura está sentada acá. Yo fui presidente de Bases Republicanas, una ONG que muy comprometida con la defensa de los derechos humanos, las democracias, el sistema democrático. Y en Argentina, desde Argentina siempre vimos con muchísima preocupación a estos 3 países, por temor justamente a correr el riesgo de terminar en una situación como la de ustedes. Con lo cual para nosotros no era ajeno y siempre nos comprometió. Yo tuve el honor de ser la primera persona reconocida que en el marco de un programa de madrinazgo amadrinamos a 137 mujeres cubanas. Mi ahijada es Donaida Pérez Paseiro. Mujeres que quedaron presas del régimen luego de los reclamos del 11J, que no fueron más que mejores condiciones de vida y de salud, ¿no? En protestas pacíficas en donde fueron condenados a prisiones de más de 8 años, alejados de sus hijos menores y por supuesto incomunicados. Y en ese compromiso de madrinazgo me tocó hacer lo que estamos haciendo ahora: visibilizar, concientizar,
que ser una voz para que estas cuestiones no se acallen, no se olviden, mantenernos, ¿no? En permanente estado de alerta. Y la verdad es que como abogada llegó un momento en que visibilizar no me era suficiente. Digo, ¿qué más podemos hacer? Porque necesitamos acciones concretas. Hoy venimos de un evento también con socio fundador de Bases Republicanas, con el que es candidato a la Secretaría General de la OEA, el candidato paraguayo, y él mencionaba algo que es genuino, ¿no? La OEA desgraciadamente se ha quedado en comunicados y necesitamos organismos que puedan realmente ejercer acciones concretas. Lo que está pasando en Venezuela hoy es desesperante ver que desde la comunidad internacional no podemos más que repudiar, y eso es todo lo que podemos hacer, ¿no? Y ahí es donde justamente como abogada empezamos a indagar y bueno, nos encontramos con que en Argentina tenemos algo que no es muy común en el resto de los países, y lo tenemos por nuestra Constitución Nacional, artículo 118, que es el principio de jurisdicción universal. Un principio que nos permite en Argentina juzgar delitos de lesa humanidad que se están cometiendo o que se han cometido en otra jurisdicción, en otro país, han sido perpetuados por otros, por ciudadanos o por nacionales de otro país, y respecto de víctimas de otro país. No hay territorialidad alguna, ¿no? O sea, en Argentina nosotros tenemos la posibilidad de juzgar aquello que en otras jurisdicciones no están dadas las condiciones para que sean juzgados estos crímenes. Entre los antecedentes que tenemos dentro de la justicia argentina, podemos citar España, la jueza Servini de Cubría, ya hace varios años atrás, uno de los primeros casos que se trabajaron aquí en Argentina, investigó los crímenes del franquismo y llegó a aplicar el principio de jurisdicción universal. Las autoridades españolas se negaban a juzgar estos crímenes en España, también se negaron a extraditar a los delincuentes, pero lo cierto es que al menos se logra, ¿no?, un respaldo de la ONU a la postura argentina, destacando, ¿no?, la necesidad de extraditación. También tenemos otro caso en Myanmar por el genocidio de Rohingya. Y lo cierto es que hoy en día, tanto Venezuela como Nicaragua están siendo juzgados estos delitos aquí en Argentina. Tenemos una dificultad, ¿no? Nosotros podemos llegar a que nos acepten la competencia, cosa que viene sucediendo. Generalmente los juzgados, esto tramita los juzgados federales, los juzgados de primera instancia suelen rechazar su competencia. La verdad que están explotados de causas, y salir a juzgar crímenes en otros países no les es demasiado cómodo. Pero en general la Cámara revierte esa incompetencia y finalmente les ordena seguir adelante con los procesos. Víctimas se presentan como querellantes, ONGs nos presentamos como querellantes, damos impulso a estas causas y llegamos incluso a pedidos de indagatoria, y llegamos incluso a pedir, como ya en el caso de Venezuela, la captura internacional del dictador Maduro y de toda la cúpula de gobierno. En el caso de Nicaragua también se ha avanzado, se ha terminado aceptando la competencia. El fiscal ya ha pedido la indagatoria. Esto significa, para los que no son abogados, que ya está citando a quienes son investigados a que declaren, a que comparezcan, y eso inmediatamente puede llegar atrás de eso se puede dictar una prisión preventiva, ¿no? Y a procesar a los perpetuadores de estos crímenes. En Cuba estamos mucho más atrasados, y eso es muy loco.
es muy raro, ¿no? Porque en realidad, como bien dijiste, tenemos que el origen pareciera de esto que se está dando en toda Latinoamérica viene de Cuba. Y sin embargo, por alguna razón, es como la que desde el punto de vista judicial está más atrasado aquí en Argentina. La particularidad es que en el caso de Cuba, como no adhirieron al Estatuto de Roma, tampoco pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional, con lo cual se hace más importante que como argentinos hagamos algo acá. Tenemos un desafío y hay una ley presentada que la presentó la ministra de Seguridad actual, que tiene que ver con poder juzgar en ausencia. Y es fundamental que esa ley pase por el Congreso argentino para poder realmente llevar hasta las últimas consecuencias a este tipo de procesos y podamos condenar finalmente a los perpetuadores de estos crímenes que son realmente aberrantes. Recién ahí yo voy a sentir que por lo menos pude hacer algo por Donaida Pérez Paseiro, mi ahijada. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.